Pregunta, pregunta, pregunta. Padre, ¿por qué es más grande el ojo que la barriga? Hola, bendiciones. Les habla los pastores Anderson Colmenares Y John Maldonado. en este espacio llamado Hijo Mío, preguntas y respuestas. Nos alegra inmensamente que nos acompañe y bueno, deseo de todo corazón que este tiempo sea de tremenda bendición para ti y los tuyos. Bueno, interesante pregunta, Pastor John. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Igualmente me alegra que hoy nos acompañes, como es costumbre igualmente, pero es un placer tenerte, Pastor. ¿Cómo estás? Hola, Pastor Anderson. Muy bien, gracias a Dios. Contento por la invitación. También quiero saludar a nuestra querida audiencia en este día y expectante, Pastor, por desarrollar esta pregunta tan interesante. Cierto, es una pregunta que me acuerdo mucho de mi infancia, Pastor, me hace acordar mucho de mi infancia hace poco. Y papá siempre tenía esa frase, es más grande el ojo que la barriga. Y hoy pues es una pregunta, ¿por qué es más grande el ojo que la barriga? Y me acuerdo cuando éramos chicos, y papá servía, o mamá servía el almuerzo, el desayuno, la cena, y a veces uno como niño deseaba comer más. Ya estaba todo servido y uno miraba el plato de mi hermano, de mi hermana. Uno deseaba a veces obtener lo que a ellos le dieron, una presa. ¿Por qué no me dieron la presa? Y siempre me enfatizaba mucho en eso. Entonces papá decía esa frase, es más grande el ojo que la barriga, dando a conocer, Pastor, y a todos, que a veces no estamos preparados o no fuimos diseñados para ciertas bendiciones o ciertos recursos, a pesar que los deseamos, a pesar que lo querramos. Quiero arrancar esta enseñanza, desarrollar esta pregunta con Salmos capítulo 47, versículo 4. Salmos capítulo 47, versículo 4 dice: Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amo. Salmos 47, 4. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amo. La palabra que quiero resaltar ahora es: Él nos elegirá. Hay cosas que nosotros no elegimos, hay cosas que Dios elige. Por ejemplo, creo que los que estamos aquí, ninguno eligió quién iba a ser nuestros papás, pero Dios sí lo eligió por nosotros. Hay cosas, como les dije ahora, que Dios va a elegir por nosotros, porque Él sabe qué es lo que nos conviene, ¿sí? En nuestro afán, en nuestro deseo de obtener, a veces pensamos que eso es lo mejor que nos puede corresponder y deseamos cosas que difícilmente no nos corresponden tener. Y un ejemplo de esto, ya terminando el Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos, les enseña lo que ellos van a representar, lo que ellos van a hacer en la tierra. El Señor Jesucristo le da unas palabras de profecía a Pedro. Le dice a Pedro si lo ama, Pedro le dice que sí. Y bueno, hay una charla, hay una conversación allí, y el Señor le dice a Pedro la manera como él va a llevar el mensaje, la manera como él va a transmitir ese mensaje. Y él termina, y Jesús es muy claro, nuestro Señor es muy claro en decirle, en advertirle todo esto a Pedro. Pero en ese mismo capítulo, en esa misma historia, Jesús igualmente está acompañado con Juan, el discípulo amado, aquel que se acostaba a su lado, aquel que siempre estuvo presente. Y cuando Juan estaba allí,
Pedro le pregunta a Jesús, le pregunta, y bueno, ¿y qué le va a pasar a este? ¿Qué le va a pasar a Juan? Ya usted me dijo a mí lo que me iba a pasar, lo que yo voy a enfrentar. Ahora, ¿qué le va a pasar a Juan? Pedro tenía una expectativa de conocer igualmente la palabra profética para Juan. Y Jesús le dice, ¿a usted no le interesa eso? Jesús le dice, ese no es su tema. Ese no es el momento que usted debe saber lo que le va a pasar a él. Jesús lo confronta y le llama la atención y le dice que ese no es el tema de él. En otras palabras, le dice que debe mejor concentrarse en lo que él ha recibido. Y que el caso de Juan pues va a ser muy diferente porque él lo ha querido que sea así. Entonces a veces nosotros miramos mucho el plato ajeno, y de eso se trata esta pregunta, porque miramos mucho el plato ajeno, miramos mucho lo que el otro tiene y lo que yo no tengo, o lo que de pronto yo tengo y el otro no tiene, y nos enfatizamos tanto en el otro y no nos enfatizamos en desarrollar y en adoptar lo que Dios ha preparado, lo que Dios me ha entregado a nosotros. Entonces es un tema muy lindo, muy especial. No sé si alguna vez al pastor John le han dicho esta frase, porque es más grande el ojo que la barriga, o alguna vez la ha escuchado, pastor. En realidad, pastor, no la había escuchado. Me llama mucho la atención. Sin embargo, sí la había vivido en ciertas áreas de mi vida. Quizás un ejemplo muy puntual, pues con mi esposa nos gusta salir a cenar, compartir una cena, un momento especial. Y en alguna ocasión estábamos en un restaurante y de pronto yo le doy la carta a ella. Lo solía hacer siempre primero que pidiera a ella, y le decía yo a ella, bueno, pida lo que usted quiera. Entonces ella pedía lo que ella quería. Seguidamente pues yo iba a hacer mi pedido, entonces pues pedía un ejemplo, mi hamburguesa, y pues por lo general me gustaba comer hamburguesas grandes. Entonces al momento de pedir la hamburguesa grande se me quedaba mirando, me hacía esos ojos, los ponía así chiquiticos y me miraba y me decía, ¿usted por qué pide eso? Yo le decía, pues porque me gusta. Decía, ¿y por qué pido eso que es más grande que lo mío? Y le decía, pues porque me gusta y yo me lo puedo comer. Entonces me decía, yo también quiero una. Entonces inmediatamente mandábamos a cambiar el pedido, y pues le mandaba a pedir una hamburguesa de la misma que yo pedí, del mismo tamaño, y la pedía a ella. Y pues el resultado era que al final yo terminaba comiéndome mi hamburguesa y ella terminaba dejando casi la mitad de la hamburguesa de ella. Entonces quizás es algo parecido, pastor, a lo que en este caso su señor padre le trataba de decir a ustedes a través de esa frase. No la había escuchado, pero sí la he vivido en estas áreas. Bueno, sí, a veces nuestra visión es más grande de lo que podemos recibir. Puede ser de dos maneras: nuestra visión es más grande o nuestra visión es muy corta. Por eso el Salmo dice, Él nos elegirá nuestras heredades. Las heredades es la porción, es lo que nos corresponde. Si Él nos preguntara a nosotros cuál escogeríamos, seguramente escogeríamos lo más grande, o lo más chico algunos también, pero el Señor sabe lo que nosotros necesitamos y Él nos lo va a escoger y nos los va a entregar. Hay una historia, a todos igualmente queremos escoger siempre lo mejor. Hay una historia de dos hombres que son hermanos, y hablamos de la historia de Jacob y Esaú. Una historia muy particular en las Sagradas Escrituras, hallada en el libro de Génesis capítulo 25. En el versículo 19 comienza el relato de esta historia,
Y Jacob y Esaú son hermanos, pero a través de estos versos se nos explica, se nos enseña que su madre Rebeca, su mamá Rebeca, su papá era Isaac. Ellos no podían tener bebés, ellos estaban incapacitados, Rebeca no podía dar luz. Y pasó mucho tiempo y hasta que llegó el momento que Dios permitió que Rebeca diese luz. Y ella quedó embarazada al mismo tiempo de Jacob y Esaú, es decir, en su mismo vientre tenía gemelos o mellizos, porque indudablemente cuando usted lee la historia de Jacob y Esaú, tenían características diferentes en su cuerpo y en su personalidad igual. Entonces eran mellizos y pues esta mujer llegó un momento que no sabía lo que estaba sucediendo en su vientre. Ella no sabía. Recuerde que en aquel tiempo las mujeres no se hacían chequeos médicos, no tenían como la facilidad de lo que hoy sí tenemos la facilidad. Y ella pues sabía que estaba embarazada, pero no sabía que era de 2 niños. Y estaba sufriendo, tenía muchos cólicos, diríamos así, se sentía muy mal. Y ella pues le ora a Dios y le comenta a Dios y le dice a Dios que ella se siente muy mal. Y a veces ella en este verso pareciese que ella no quisiera continuar con este proceso de embarazo porque está sufriendo mucho porque siente que hay como una batalla, siente que hay un conflicto adentro y ella no entendía qué es lo que estaba sucediendo en su vientre. Y Dios le habla y Dios le enseña y le dice que hay un conflicto porque hay 2 naciones que están en su vientre, y le dice igualmente que hay 2 pueblos, y le dice igualmente que el uno será más fuerte que el otro, y le dice que el mayor servirá al menor. Eso está en Génesis capítulo 25, versículo 23. Dios le explica lo que está sucediendo, y esta mujer en ese contexto, en esa situación, uno puede decir entendió lo que el Señor le quería enseñar, entendió lo que el Señor le quería decir. Y cuando se cumplieron los días de su alumbramiento, dice la palabra que le nacieron 2 niños, y que uno salió y que el otro tenía su mano trabada al calcañar, al talón. Los 2 salieron. Había un conflicto, había algo que estaba sucediendo internamente. Y desde ahí voy a comenzar a partir. Porque muchas veces nuestra ambición nos lleva a generar conflictos. La ambición nos lleva a generar contiendas. A veces el desear más, el querer más, en vez de sumar, nos hace restar. La profecía le dice, o Dios le dice a Rebeca, que el mayor servirá al menor. En el momento del nacimiento de esos niños, hay un conflicto, hay una disputa, hay una pelea, y seguramente es porque uno quiere salir primero que el otro, ¿sí? Y a pesar que sale primero Esaú, sale Esaú que era velludo, le colocaron Esaú, que significa rojo, salió Esaú, y después salió Jacob, trabada la mano a su calcañar. Diríamos, ¿por qué sucedió esto? Eran muy chicos, estaban peleando, estaban discutiendo, y desde ahí uno comienza a aprender, pastor, porque uno diría, ¿por qué hay tantas peleas hoy en día? ¿Por qué hay tantas discusiones? Y creo que es por el carácter. Ellos eran niños, eran recién nacidos, y ahí se podía notar que todavía faltaba un proceso de formación.
Indudablemente hoy en día hay tanta ambición y es porque no hay una formación de carácter, no hay una formación de liderazgo, no hay una formación en esas personas y nos comportamos como niños. Los niños son aquellos que dicen yo quiero tener lo que él tiene, pero lo dicen de esa manera egoísta, o a veces, ¿y por qué a él le dio más y a mí me dio menos? Los niños tienen esa particularidad, que porque si usted le da un regalo de esta forma a este niño y le da otro regalo a otro niño, entonces ¿por qué a él sí le dio este regalo? Por lo que usted hablaba ahora, Pastor John. Y creo que ese pensamiento, esa forma de ver las cosas, es un pensamiento muy inmaduro y falta de formar. Y allí se encuentra un conflicto, allí se encuentra una situación. Por eso Dios no se equivoca. Dios dice, yo elijo vuestras heredades. Ya Dios había elegido el designio de cada uno de ellos. Ya Dios había elegido el designio de cada uno de ellos, pero había un conflicto. Y hay conflictos cuando desconocemos los designios de Dios. Hay conflictos cuando desconocemos la voluntad de Dios. Como le dije ahora, por nuestro carácter. Jacob y Esaú eran muy niños, eran recién nacidos, y ahí estaban discutiendo porque querían obtener algo que ya Dios había designado. Es tan importante que en esta formación estamos siendo formados, somos hijos, y este espacio es muy primordial para aprender a ser hijos, igualmente a ser padres. Y ahí está, hay cosas que realmente no vale la pena luchar porque ya Dios las eligió por nosotros. Hay cosas que no nos corresponde nosotros tomar porque ya Dios nos eligió que nos corresponde nosotros tomar. Ese conflicto, esa pelea era innecesaria, pero por lo que ahora hablo, por su inmadurez, por ese carácter no desarrollado, ahí es donde se presentan las contiendas, las disputas, las rencillas, los rencores. Y eso es lo que hoy se ve hoy en día. Tantas personas queriendo más, tantas situaciones de discusiones, de peleas entre familias, entre hogares, entre naciones, por eso mismo, porque queremos escoger lo que no nos corresponde. Y eso nos lleva a transgredir y eso nos lleva a hacernos daño los unos a los otros. Pastor, ¿usted qué piensa de este aspecto, de este punto? Bueno, creo que es muy importante. Quiero resaltar, Pastor, algo que usted está mencionando, y es de que Dios es quien escoge aquello que debemos recibir, ¿sí? Cuando hablamos de poder, de que yo puedo recibir, pues hablamos de una infinidad, discúlpeme si se me enreda la lengua, infinidad de posibilidades. Una infinidad de posibilidades, es decir, yo puedo tener un ejemplo, un carro, yo puedo tener un perrito, puedo tener un gato, pero realmente cuando decimos yo debería tener, ahí ya encerramos una posibilidad con una imposibilidad, y es donde realmente me conviene, es donde entra Dios y es quien escoge lo que realmente nos conviene. A veces no es que podamos tener lo que nosotros querramos, sino que realmente lo que nos conviene. De una u otra manera, podemos mirar ese mismo ejemplo, Pastor, en la situación que pasó con Adán y Eva. Dios escogió darles a ellos de todos los frutos de todos los árboles que estaban allí, pero escogió uno que no deberían tener, ¿verdad? Y fíjese lo que dice la palabra, que la palabra de Dios dice que cuando Eva estaba conversando con la serpiente, Eva le dijo a la serpiente, de cualquier árbol podemos comer, dijo Dios, pero que del fruto de aquel árbol no debemos comer, ni siquiera lo debemos tocar, para que no entremos ahí en tentación. Y después de que ellos tienen la conversación, hay una palabra muy interesante, Pastor, que dice allí en Génesis,
no estoy mal, es en Génesis capítulo 3, dice, y vio Eva, dice, y vio que el fruto era agradable. Esa palabra, y vio, significa que Eva vio ahora el fruto de una manera diferente. No como Dios había dicho, sino lo vio de una manera diferente. ¿Sabe cómo lo vio, pastor? No lo vio como lo que le convenía, lo vio como lo que ella podía tomar. Entonces, es ahí donde podemos resaltar una diferencia. Nosotros como hijos de Dios o como seres humanos, si vemos las cosas como yo puedo, vamos a tener una infinidad de posibilidades, pero vamos a estar en transgresiones, como usted lo decía, y vamos a generar conflictos en nuestra vida. Pero si empezamos a mirar de pronto como lo que debo, es donde vamos a empezarnos a dar cuenta y a escoger y a aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Gracias por ese aporte muy significativo, pastor. Y sí, creo que Dios ya ha elegido y nosotros en ese contexto, pues igualmente. Y hay muchos ejemplos. Mire cuando encontramos a este ángel precioso que Dios creó, ¿sí? Y cómo se convierte hoy en día en lo que conocemos, al diablo, a Lucifer. Dios había elegido lo mejor para ese ángel, Lucifer, había elegido lo mejor para él, pero esa posibilidad de él querer más, de obtener más, pues se llenó de tanta avaricia que generó conflicto y lo que generó y la situación que provocó. Entonces, esos son los detalles, son los destellos que hoy aprendemos, y más cuando se trata de familia. Bueno, los niños crecieron, hablando de Esaú y de Jacob, los niños crecieron y de pronto olvidaron, porque eran muy chicos, habían olvidado ese conflicto en ese vientre, nacieron, y dice que Esaú era diestro y Jacob era hombre de tiendas. Y sucedió un día, y ese es el segundo aspecto. El primer aspecto es que Dios elige, Dios es aquel que elige por nosotros, porque Él sabe lo que realmente nos compete, Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Y el segundo aspecto tiene mucho que ver con la parte de administrar lo que Dios nos da, ¿sí? El segundo aspecto es mucho que ver por la parte de administrar lo que Dios nos da. Vemos en el caso de Jacob y Esaú, y lo que deseaba Jacob, siempre deseaba Jacob ser primero. Por eso había tanta lucha, por eso había tanta pelea, porque él deseaba ser primero, cuando Dios dijo que el primero iba a servir al segundo. Es decir, a veces no gana el que es primero, a veces lo contrario. Pero Jacob no entendía eso, porque tenía una mente y una manera de hacer, una manera de actuar de niño igualmente. Ahora los niños crecen, Jacob está en su casa, está ayudándole a su madre seguramente, y Esaú llega cansado de trabajo, él trabaja fuera de casa, es un cazador, y él llega con mucha hambre. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 25, versículo 27, se puede ir desarrollando y leyendo esos versos, y Esaú llega con mucha hambre, y Jacob en ese instante se aprovecha de la necesidad, de su hermano, y le dice a su hermano, porque Jacob sabe que su hermano fue el primero en nacer, y él quería la primogenitura. La primogenitura representa obtener el doble de todas las cosas. Eso representa la primogenitura, obtener el doble de lo que el papá le da a los hijos. No solamente representaba llevar la doble bendición, sino representaba llevar el legado. Y eso lo quería obtener Jacob. Y en ese momento Jacob prepara un guisado de lentejas, prepara una comida, y cuando Esaú llega del campo, llega muy cansado, llega muy necesitado, tiene una necesidad fisiológica y es alimentarse, él le pide comida a su hermano porque tiene hambre, y su hermano le dice, pues a usted voy a dar la comida, yo voy a dar, pero usted me vende la primogenitura, ¿sí?
Él quería obtener este recurso. Él quería obtener esta bendición y se aprovecha de la necesidad de su hermano. Y su hermano, ahí vemos también la otra parte, que su hermano pensó y meditó y dijo, ¿de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir esto? Al final tengo mucha hambre. Y ahí también notamos un punto muy importante. Hay gente que no sabe qué es lo que tiene. Hay gente que no sabe lo que tiene ahora y hace cosas que no debería hacer con lo que tiene, porque de pronto no le da el valor a las cosas. Y vemos otros que se aprovechan de la necesidad. Sí, Jacob se estaba aprovechando de la necesidad de su hermano para obtener algo a cambio. Y para mí eso es delicado, para mí eso es egoísta, porque creo que igualmente nosotros fuimos llamados a colaborarnos, pero Jacob estaba aprovechando la oportunidad para obtener un recurso que no le correspondía a él en este contexto, que de pronto la ley exigía el primero y él no era el primero, pero él quería obtener ese recurso y transgredió igualmente, se aprovechó de la situación. Y vemos el otro caso de Saúl, que ni siquiera sabía lo que tenía, ni siquiera sabía para qué servía. Debemos comenzar a pensar y debemos comenzar a reflexionar lo que Dios nos ha entregado, porque a veces somos infelices porque siempre deseamos lo que tiene el otro y siempre deseamos alcanzar lo que tiene el otro y deseamos trabajar por lo que tiene el otro. Y Dios nos ha regalado una linda familia, nos ha dado salud, nos ha dado provisión, nos ha dado cosas maravillosas y a veces las descartamos por estar mirando tanto al otro lado. ¿Sí? Y al otro lado vemos que realmente la persona, en el caso de Saúl, ni siquiera sabía para qué servía la primogenitura. Y en cualquier momento la cambió por un plato de lentejas. Muy triste y muy lamentable este suceso, este momento que una familia está viendo la posibilidad, o estos hermanos está viendo la posibilidad, uno de adquirir un recurso y otro de aprovecharse y adquirir igualmente este recurso. Un recurso que igual, si hablamos de un plato de lentejas, estamos hablando de algo temporal, de algo momentáneo, de algo pasajero, y Jacob quería tener algo más eterno, algo más perdurable, algo más continuo. Y también es para que miremos, porque hay ciertas cosas que son pasajeras, hay ciertas cosas que son corruptibles, y nosotros muchas veces no discernimos y no interpretamos lo que le sucedió a Eva en el huerto. Ella deseó algo que realmente iba a traer destrucción, que iba a traer muerte a su vida, y realmente no entendió, no discernió lo que Dios le estaba entregando a ellos allá en ese lugar. Es tan interesante ponernos a pensar lo que vale lo que Dios nos ha entregado y lo que va a costar si nosotros lo perdemos, lo que va a costar si nosotros lo dejamos escapar por una situación pasajera, por algo momentáneo, por algo pasajero. Y eso hoy en día se ve. Muchas personas venden su salud, venden su libertad por algo momentáneo, por algo pasajero, y ahí están perdiendo más, pierden más de lo que ellos quieren obtener. Y ahí van en ese contexto restando, porque no han discernido realmente lo que hay en sus casas, lo que hay en sus hogares. Y así sucedió. Esaú le pareció bien el negocio y cambió la bendición, hizo ese negocio con su hermano y pues se entregó algo muy valioso por algo muy pasajero. Triste, pastor, ¿cierto? Sí, pastor, totalmente. Yo creo que en el caso de Esaú, usted muy bien lo dijo,
debemos saber administrar aquello que Dios nos ha entregado. Esaú no supo administrarlo porque cambió algo de tanto valor por algo de mínimo valor. Yo creo que para poder administrar las cosas que Dios nos da de una forma correcta es necesario verlas con claridad, pastor. A veces no vemos las cosas que Dios nos ha dado con la claridad necesaria para darnos cuenta del valor que tienen. A veces yo creo que es necesario también, incluso que se nos caigan las escamas de los ojos, como pasó con Saulo, antes de poder recibir ese ministerio o poder ejercer ese ministerio para poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Hay algo muy interesante en la palabra que a mí me llama la atención, es referente al ojo, pastor. Sin embargo, antes de mencionarlo, quiero hacer como ese aporte. Cuando hablamos de los ojos, en el contexto hebreo o en el pensamiento hebreo, se creía que el ojo tenía un atributo más allá del área física. El ojo incluso era como el pensamiento. Me explico. Los ojos podían ser altivos, los ojos podían ser codiciosos, los ojos podían ser generosos, y de esa manera pensaba la persona. Si el ojo era codicioso, la persona iba a pensar con codicia. Si el ojo era generoso, la persona pensaba con generosidad. Entonces, de esa misma manera, creo yo que es necesario tener los ojos de una forma correcta. Dice la palabra: el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Quiero dejarlo hasta ahí para no leer el resto. Es necesario tener los ojos buenos, pastor, para poder administrar lo que Dios nos da. Porque si en nuestros ojos, en el caso hay codicia, pues vamos a terminar codiciándole a los demás, como le pasó quizás a Jacob. Pero si nuestro ojo no es bueno, también vamos a terminar desperdiciando lo que Dios nos da, como le pasó a Esaú. Sí. Bueno, y para todas las personas que ahí están conectadas, qué importante tener la visión correcta, qué importante tener esa visión, ver lo que Dios nos ha entregado. Sí, como decía, porque es más grande el ojo que la barriga. Es decir, la visión a veces puede ser mucho más grande o mucho más poca de acuerdo a lo que Dios nos ha asignado. Es por eso, como usted hablaba ahora, es tan importante conocer lo que Dios nos entrega. ¿Sí? Conocer, porque si usted conoce lo que Dios nos entrega, le vamos a dar el valor. El que no conoce lo que tiene, no le va a dar el valor. ¿Sí? Por eso que hay tantos hogares hoy destruidos, porque el hombre desea la mujer del prójimo, igualmente no sabe lo que tiene en su casa. ¿Sí? Es tremendo. Hay ciertas mujeres que son excelentes madres, excelentes en lo que hace, en su rol. Y yo no sé a veces qué le sucede al hombre. Pone la mirada en una persona, todo lo contrario. Y eso seguramente sucede porque no sabe lo que tiene en casa. ¿Sí? Y el que no sabe lo que tiene en casa, pues no lo va a valorar. Y le pasó a Esaú, no valoró, y el otro sí estaba colocando el ojo porque sabía la importancia de lo que representa la primogenitura. Bueno, ya pasamos al capítulo 27 de esta historia de Jacob y Esaú, de lo que estamos aprendiendo a realmente saber la voluntad de Dios. Y es muy importante lo que hablamos ahora, que Dios ha elegido, ¿sí? Que hay cosas que nosotros no nos compete elegir, que Dios es la que nos ha elegido. Segundo, la buena administración, y hablamos la importancia de conocer lo que Dios nos entrega. Y lo tercero, y con esto quiero ir cerrando, lo tercero es
tener mucho cuidado, ¿sí? Lo tercero es esperar nuestro turno. Todos tenemos un turno, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado que usted llega a un lugar y a veces usted llega a un lugar, va a pagar un recibo, va a hacer unas diligencias y uno quisiera que lo atendiesen rápido, pero a veces usted sucede y tiene que agarrar un ticket, tiene que agarrar un ficho y ahí ese te indica qué número y qué posición tú tienes, ¿sí? Y debemos esperar el turno que llegue y nos nombre para nosotros poder ir y pues expresar la situación que queremos pues desarrollar o que nos solucionen. Va a llegar el momento donde lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado se va a cumplir. Va a llegar ese momento. Mientras que llegue ese momento debemos esperar el turno. ¿Qué sucedió? En Génesis capítulo 27, Isaac estaba a punto de morir. Isaac estaba a punto ya de irse. Ya estaba muy anciano y sus hijos estaban muy grandecitos. Y Isaac ya estaba a punto de abandonar su familia. Y llegó el momento donde su papá Isaac llamó a sus hijos para bendecirlos. Y uno de los primeros que llamó fue el primero, a Esaú. Llamó a Esaú para bendecir. Y quiero resaltar algo acá, eso está en Génesis capítulo 27. Todo el capítulo 27 habla sobre el contexto de lo que ahora les vamos a explicar. Y quiero resaltar la importancia de la bendición. Para ellos era muy importante la palabra bendición. Hoy de pronto ha perdido ese valor o ese temor, pero para ellos era muy importante la bendición de un papá, ¿sí? Y qué tan importante es que un hijo sea bendecido por sus padres. Hablaba hace días con mi esposa y le decía que uno puede orar por un hermano, por una hermana, uno puede orar, pero la oración de un padre tiene mucho peso, tiene mucho valor, porque en las palabras que ellos declaran pueden determinar un destino para usted y para mí igualmente. Es por eso la importancia que los padres sean conocedores y declaren palabras, porque esa palabra es la ruta, es lo que va a marcar el destino de cada uno de ellos. Y usted puede observar que, Pastor John, que siempre antes de partir los padres, siempre ellos llamaban a sus hijos y les declaraba palabra, o antes que partieran, siempre les declaraba palabra. Esa palabra tenía un peso, tenía un valor. Y hoy quiero recalcar que los padres sepan muy bien lo que vayan a declarar para sus hijos, porque hoy en día somos muy sueltos para hablar y declarar cualquier cosa. Hay padres que he escuchado que dice a sus hijos que usted no sirve para nada, usted no es bueno para nada, y lo único que vive declarando es eso para sus hijos. Es tan importante que como papás sepamos el grado de autoridad que Dios nos ha entregado para declarar, porque lo que declaramos va a ser la ruta, va a ser el camino para nosotros como hijos. No sé si a usted le ha pasado, pastor, o no sé si usted se ha percatado de esa de pronto mala manera de muchas veces hablar de muchos padres hacia sus hijos. Sí, pastor, realmente es así. Lo he notado mucho y de hecho pues yo lo viví en casa cuando estaba pequeño. Quizás a veces es por ignorancia, a veces también es porque los padres de nuestros padres los trataron también así. Pero Dios es bueno, pastor, porque Dios nos da y nos permite estos espacios, y sé que nos están escuchando muchos padres, donde hay personas como usted, pastor, que Dios ha puesto para que mencionen este consejo, pastor, y sepan que lo que ellos dicen y declaran sobre sus hijos, así va a ser. Yo siempre le decía cuando trabajaba con algunos padres y con algunos jóvenes, y es de que la participación del padre no solamente es hasta que cumpla los 18 años, sino de ahí para adelante
de la vida del muchacho. Y eso tiene que ver es en las palabras, en lo que los padres declararon sobre ellos, porque el día de mañana que la persona salga de casa, aquellas palabras que declaró el padre sobre el hijo, así va a ser, pastor. Sí, así va a ser. Y ¿sabe quién tenía ese grado, o sabía ese compromiso o lo que representaban las palabras? Rebeca. Rebeca sabía el peso que tenía en la palabra de bendición de un papá. Ella lo sabía. Y en ese momento, en el capítulo 27, ella sabe que Isaac va a morir. Ella sabe que Isaac, su esposo, está a punto de irse. Y ella sabe igualmente que Isaac va a soltar algo de sus labios. Y le dice, ella escucha la conversación. Isaac llama a su hijo Esaú y le dice, hijo, ve, tráeme algo rico, algo delicioso, y mientras que tú me lo das, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar lo que te corresponde. Ve y hazlo así. Y Rebeca estaba escuchando todo allí. Y quiero hacer también otro paréntesis acá, porque Rebeca, el hijo consentido de Rebeca, o el hijo preferido de Rebeca, era Jacob. Y el hijo preferido de Isaac era Esaú. Y eso debemos tener mucho cuidado, porque las preferencias en las familias, cuando hay varios hijos, eso puede ser muy delicado. Puede ser muy delicado porque cada uno va a mirar en el grado para que el otro gane, y realmente se va a convertir como en una competencia, y así no debería ser. Creo que los padres deben tener mucho amor, y igualmente, como Dios nos enseña, Dios no hace acepción de personas. Dios no me ama a mí más que al pastor John, o al pastor John más que a mí. No, Dios nos ama a todos por igual. Y así los padres deben aprender a amar a sus hijos. No darle importancia solamente a uno y que el otro, quién sabe qué. No, debemos darle importancia a todos por igual y no hacer acepción de personas. Pero en este hogar habían cosas que estaban funcionando mal, ¿sí? Habían cosas que estaban funcionando de una manera incorrecta, habían preferencias, y eso estaba dilatando la relación de papá-hijo, hijo-papá, y eso iba a terminar de dilatar la relación de una familia. ¿Y qué sucedió? Sucedió que cuando Rebeca escucha, pues Rebeca le dice a su hijo preferido, le dice a Jacob, que va a bendecir a Esaú, y le dice, te pido que te pongas, te vistas como Esaú viste. Pasaba algo, pasaba que Isaac estaba perdiendo la visión. Isaac no podía ver ya con claridad como era joven, ya como un joven, su visión era muy nublada, no se percataba, solamente tenía un buen olfato. En este contexto observamos que Rebeca sabía eso, y Rebeca le dice a su hijo Jacob, vístate, ponte la ropa de tu hermano y hazte pasar por él, para que tú tengas la bendición que le corresponde al primogénito, porque tú eres el segundo. Y eso a mí me ministra lo que habla Rebeca, porque Rebeca, no sé si se le olvidó lo que Dios le habló. Rebeca fue la persona que Dios le dijo por qué los niños estaban luchando. Le explicó, pero a ella, hasta la altura del capítulo 27, pareciera que se le fuese olvidado. Bueno, sucedió que en ese momento Jacob hace caso, se viste como su hermano y entra al lugar o a la habitación donde estaba Isaac. Isaac se sorprende de la rapidez, se sorprende de la manera como llega. Dice, bueno, fue muy rápido que llegó, y él quiere corroborar. Rebeca es muy inteligente y sabe que como su esposo no tiene la visión correcta, va a utilizar el olfato y va a utilizar también el tacto. Y Esaú era velludo. Ella hace pieles de cabra, ahí hay pieles de cabra disponibles, y ella le pone en los brazos de su hijo. Esto era algo de pronto muy curioso, algo muy épico, no se veía, pero Rebeca
Estaba haciendo todo lo posible para que su hijo de preferencia obtuviese la bendición que no le correspondía a él, sino que le correspondía a Esaú. Estaba perjudicando a su otro hijo por preferencia. Y en ese momento sucedió que Isaac, cuando ve o cuando él huele a su hijo, él se percata que es Esaú. Él quiere percatarse, lo llama, le pregunta, lo toca sus brazos, lo huele porque tiene sus ropas, y pues con esas características o con esas señales, él discierne y él interpreta que la persona que está con él en la sala, con él en la habitación, esa persona es su hijo Esaú, y comienza a bendecirlo, pero pastor, tenga pendiente eso, a toda la audiencia, comienza a bendecirlo con el nombre de Esaú, ¿sí? Y como hablaba el tercer punto, hay que esperar el turno. Es como que usted está en la fila y llamen a Pepito Pérez, pero usted no es Pepito Pérez, usted es Juan. Pero usted, por obtener y querer pasar primero, pues usted se hace pasar por Pepito Pérez. A usted lo van a tratar como Pepito Pérez, pero al final usted no es Pepito Pérez, usted es Juan. Y así esto es muy delicado, porque cuando nos corresponde nuestro turno, Dios va a llamar por nuestro nombre, y ojalá que nosotros no estemos disfrazados de otras personas, no estemos disfrazados de lo que el otro tiene o del otro lo que yo quiera obtener, que no estemos disfrazados de mentiras cuando corresponda a nuestro turno. Pero Jacob no sabía, solamente estaba siendo influenciado por su mamá y estaba haciendo todo lo necesario por obtener un recurso, una bendición que no le correspondía a él, y obtiene la primogenitura, pero la obtiene con el nombre de Esaú. ¿Y qué sucedió? Él sale, termina la parte, él salió de ese lugar y llega Esaú muy cansado, hace lo que su papá le pide, entra en la habitación y le dice: papá, aquí estoy con el pedido, aquí está la comida, ahora sí papá, bendíceme. Y el papá pues tiembla, el papá está muy preocupado, está muy ansioso y le dice: yo ya te bendije, ¿por qué me estás pidiendo más bendiciones, Esaú? Y Esaú dice: pues que yo hasta apenas estoy llegando, yo hasta apenas llegaba del campo, ¿qué sucedió? Y Isaac interpreta, discierne que el que estaba con él hablando en la sala, en la habitación, bueno, en el lugar donde él estaba reposando, no era su hijo Esaú, sino era su hijo Jacob, que se había pasado por su hijo Esaú. Entonces, inmediatamente hay una situación muy confusa, hay una situación muy lamentable. Esaú se da cuenta de lo que hizo su hermano y él promete matarlo. Dice: cuando mi padre ya muera, yo me voy a vengar, yo voy a matar a mi hermano. Es una situación muy tensa que está sucediendo. Le implora a Esaú a su papá y le dice: papá, dame algo a mí, dame una bendición a mí. Y su padre, me sorprende porque su padre le dice: yo todo se lo di ya a su hermano, lo que tengo son sobras. Y le entrega de pronto las sobras, porque todo el premio mayor y toda la bendición mayor se la había dado ya a Jacob, pensando él que era Esaú. Y en ese momento cualquiera diría: ganó Jacob, la hizo muy bien Jacob, ¿sí? Se apresuró, menos mal que se apresuró. Cualquiera diríamos eso: fue muy vivo, ganó, fue astuto, se aprovechó, llegó primero. Cualquiera pensaría eso, pero la verdad es que obtener una bendición con mentiras no es bendición. Obtener una bendición con mentiras va a traer problemas. Obtener una bendición con mentiras no va a ser de mucho agrado. Obtener una bendición con mentiras lo que va a causar es lo que estamos sucediendo, cómo una familia se divide, cómo una familia se separa por esta situación. Y ya
para terminar y cerrar, porque hemos llegado a la parte final de este espacio llamado Hijo Mío. Se nos fue muy rápido. Para también participación al pastor John. En Génesis capítulo 28, versículo 1, mire lo que sucedió, y se lo quiero leer. Entonces Isaac llamó a Jacob, y cualquiera diría, ahora sí se llamó la de Troya, ahora sí se arma la grande. Dice que Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Anteriormente, Jacob había obtenido la bendición con el nombre de Esaú, disfrazado de Esaú. Pero esa no era la bendición que le correspondía a él. La bendición que le correspondía a él estaba en el capítulo 28. Y quiero decirte que va a llegar nuestro turno. Que la bendición que de pronto tú estás esperando que te den no es la tuya, pero va a llegar la tuya. Que te van a llamar por tu nombre. Ahí llamaron Jacob, no llamaron Esaú. No debemos apresurarnos. Debemos esperar nuestro turno. Debemos esperar. No podemos angustiarnos si a otros llaman primero. Si a otros estamos viendo que le están entregando y nosotros con los brazos cruzados. Dios sabe lo que hace y debemos esperar nuestro turno. Y ahí Jacob fue bendecido con su propio nombre, llamado por su padre Isaac, y le dijo, lo bendijo, le entregó la bendición de Abraham, dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios te dio a Abraham. Impresionante, porque en el capítulo 27, cuando Esaú le llora a su padre, le dice, ¿tienes algo para mí? Perfectamente Isaac le podía entregar la bendición de Abraham a su hijo Esaú, pero no lo hizo. Hay un dicho muy popular, y con eso quiero darle la palabra al pastor John para ir cerrando, y es que al que le van a dar, le guardan. Y creo que cuando Dios ha reservado algo para ti, nadie te lo puede quitar, porque eso es tuyo. Tiene tu sello, tiene tu identidad, y lo que Dios había hablado para Rebeca se iba a cumplir en el capítulo 28. Pastor John. Muy bien, pastor. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un dicho que se cumple exactamente como se menciona. A quien le van a dar, le guardan. Yo creo que Dios a cada uno de nosotros tiene reservado ya las bendiciones, reservadas cada una de las cosas que Él piensa darnos. Y como hijos de Dios no debemos estar mirando hacia el vecino, hacia el hermano o hacia la otra persona de lo que Dios le da a él. Yo creo que Dios a cada uno le da conforme a lo que estamos en capacidad de tener y obtener. Y a veces uno de los errores que cometemos es que observamos lo que no tenemos que estar observando o miramos de más. En alguna ocasión, de pronto para terminar y hacerle esta pregunta para finalizar al pastor a modo de consejo a nuestra querida audiencia, porque quizás pueden estar pensando igual como pensaba aquella persona. Estaba trabajando en algún lugar de la ciudad, y en el lugar donde estaba trabajando estaba compartiendo con uno de los vigilantes de ese lugar, de ese establecimiento. Entonces, de un momento a otro el vigilante me hace una pregunta y me dice, John, quiero hacer una pregunta. Le digo, dígame, me dice, ¿usted cómo hace para no mirar a las mujeres que pasan? Porque yo ya llevo unos días mirándole a usted sin que usted se dé cuenta, y usted pasa las mujeres y usted no las voltea a mirar. Yo le decía a él, es sencillo, porque primero pues yo sé que si yo la miro, voy a desear, y quiero evitar eso, ¿sí? Yo no puedo evitar que una mujer sea hermosa, que una mujer sea bonita, pero sí puedo evitar desear a esa mujer, porque esa mujer no me corresponde, esa mujer no es para mí, esa mujer tiene, Dios ya la ha preparado para compartir con alguien más. Él me decía, pero es que no es fácil, Él me decía, John, pero con eso quiero hacer la pregunta al pastor, aunque yo sé cuál es la respuesta, pero me gustaría que el pastor dé un consejo a nuestro querido amigo. Él me decía, John, pero ¿qué tiene de malo mirar y no tocar?
¿Qué tiene de malo mirar y no tocar? ¿Usted qué opina? Bueno, creo que todo va, y Jesús lo explicó en una ocasión, usted ahorita lo hablaba, la forma de mirar tiene mucho que ver con nuestro corazón, ¿sí? Si nuestro corazón está bien, vamos a mirar de una manera correcta, pero si nuestro corazón está mal, vamos a mirar de una manera incorrecta. Creo que esa pregunta, bueno, puedo decir que hay muchas respuestas, pastor, sí, pero indudablemente creo que nuestro corazón depende mucho nuestro corazón, y si tenemos un corazón correcto, creo que vamos a aprender a mirar, sí, y a saber qué es lo que nos corresponde y qué es lo que no nos corresponde. En el caso de este hombre, creo que su corazón todavía necesita un cambio, necesita una transformación. Y para eso son estos espacios, estos momentos, porque el único que nos puede ayudar para mirar y no tocar, sí, es nuestro Señor Jesucristo. Porque la verdad, la vida vale cuando nuestro corazón es el correcto. Jesús dijo, si alguien anteriormente para pecar, para fallar, debía estar en ese mismo acto. Alguien dijo, bueno, ¿qué es el adulterio? ¿O qué es fornicación? Y pensamos que adulterio y fornicación es el acto de ir a la cama o hacer intimidad. Pensamos que eso es fornicar, y sí, claro, eso es fornicar. Pero Jesús nos enseñó que cuando observamos a una mujer o a un hombre, inmediatamente, si nuestro corazón lo desea, inmediatamente ahí estamos fornicando. Entonces, no necesariamente debemos tocar para pecar. Creo que ya desde nuestro corazón, si no tenemos un correcto corazón, estaremos transgrediendo. A pesar que no estemos tocando, estemos transgrediendo la ley a Dios. Y estaremos transgrediendo uno de los mandamientos que dice, no codiciarás lo que tu prójimo, lo que tu hermano tiene. Es pecado. Dios nos invita a que no lo hagamos. Guardemos mucho nuestro corazón. Guardemos mucho ese tesoro que Dios nos ha entregado y que Dios ha puesto en nuestras manos. Y que Dios realmente nos ayude y que sea transformado nuestro corazón para no pecar, para no fallar a nuestra familia. Un altar, sí, creo que fue con usted, Pastor John, no sé si se recuerda. En un altar hablamos sobre cuando un hombre falla. Creo que no solamente falla para él, sino le falla a su familia, falla a su sector. Entonces, que Dios nos ayude a vivir una vida íntegra, una vida en plenitud, una vida consagrada. Pastor, llegamos a la parte final de este espacio llamado Hijo Mío, preguntas y respuestas. El tiempo voló, pero damos gracias a Dios por esos momentos, por esos espacios. El próximo, la próxima cita estaremos trayendo otra pregunta, pero antes de irnos, Pastor, quisiera que usted cerrara dando un consejo, igualmente haciendo una oración, invitando al pueblo para el próximo programa de Hijo Mío, preguntas y respuestas. Pastor John. Claro que sí, profesor. Yo creo que el mejor consejo que nosotros podemos dar al respecto es formar un carácter, y la palabra de Dios dice que debemos tener dominio propio. No solamente es en las situaciones de presión, sino en aquellas situaciones que nos pueden llevar a quizás a pecar. Si yo sé que voy a codiciar a una mujer por quizás su apariencia física, preferiblemente no mirar. Y si de pronto no es tan fácil, tómalo como un ejercicio y empieza a hacer el ejercicio. Así la gente te diga que eres picado, que eres orgulloso, que eres creído. Pero no mires si no se te hace fácil, empieza con este ejercicio. No mires a la mujer o a la persona que esté pasando para que
puedas desarrollar esta Pastor, me disciplina, hace acordar de José, que huyó cuando la mujer de Potifar se le estaba presentando, ¿no? Exactamente, pastor, es muy buen ejemplo. Y mira que la Biblia es tan perfecta que nos da ejemplos de las distintas situaciones que podemos nosotros abordar o hacerlo de la misma manera. Amén. Muy bien, pastor, quiero terminar ese espacio y dar gracias a nuestra querida audiencia por acompañarnos en este día. Sé que esta enseñanza, pastor, ha sido de bendición para muchos, y lo más hermoso es que ya sabemos cómo podemos hacer las cosas. Quiero cerrar este espacio con una oración y trayendo bendición para cada una de las personas que nos escuchan allí en sus casas, en sus hogares, desde cualquier lugar donde nos escuchen. Padre Santo que estás en el cielo, te bendecimos, te alabamos, damos gloria, honra y honor a ti. En este día te damos gracias porque nos has permitido una vez más aprender de tu palabra. Hemos sido bendecidos en este tiempo, pero estamos dispuestos a ser bendecidos en este día que sigue, Señor, y en este otro tiempo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Pido, amado Dios, que bendigas al pastor Anderson, que bendigas a nuestra querida audiencia que está oyendo esta enseñanza allí en sus hogares o desde cualquier lugar que nos escuche. Que traigas bendición de abundancia en sus vidas, amado Dios, pero que también me ayudes a mí, ayudes al pastor Anderson y ayudes a nuestra querida audiencia a ver con claridad como tú quieres que veamos y a dejar de ver aquello que no quieres que quizás veamos, amado Dios, porque sin ti no podremos hacerlo. Oramos, amado Dios, para que seas tú trayendo una enseñanza más para nuestro próximo programa, si tú así lo deseas. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pastor, para mí fue un placer, fue tremendo placer haber compartido este espacio, este tiempo con usted. Dios me lo bendiga, igualmente a toda la audiencia. Gracias por estar ahí atentos, gracias por estar ahí escuchando esta palabra, estos consejos de un padre hacia un hijo, preguntas y respuestas. Esperamos que el otro espacio que Dios nos permita también sea de tremenda bendición para ti y los tuyos. Muchas gracias y estamos ahí en contacto. Pastor, muchas gracias, bendiciones. Dios me lo bendiga, pastor. Dios lo bendiga.